Amigos, bienvenidos al episodio número 4 de este gran podcast de Rookie Memorabilia. Señores, tenemos un invitado muy querido por la afición aquí en Monterrey y sobre todo por la afición felina, señores, y actualmente auxiliar técnico de la selección colombiana de la Kings League, mi queridísimo Lucas Ayala. ¿Cómo te encuentras hoy, mi Lucas? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Y bueno, gracias por la invitación y un gustazo estar acá con vos. No, muy agradecido contigo porque quieras o no, ya eres una gran parte de este gran podcast de Rookie Memorabilia que vamos empezando. Como te dije fuera de cámara, tratamos de hacerlo mejor. Aquí es un podcast, venimos a divertirnos, venimos a que la gente, pues al final de cuentas, informe cómo viviste tú la vida, como tu carrera futbolística, cómo fue, pues desde los inicios, desde qué estás haciendo el día de hoy, y el chiste es pasárnosla bien, Lucas, ¿ok? Entonces, dale. Cualquier cosa, tú sabes, y digo, tú al final tienes el derecho de responder o no responder, no tengo ningún problema, ya sabes, y aquí pues no nos gusta tanto la polémica, ¿verdad? Perfecto. Yo igual desde acá creo que noté que te puedo pegar. Cualquier pregunta que vea que no, que me molesta un poco, okay, o que no va bien la pregunta, ¡pac!, te pego por abajo. Okay, que no te sorprenda que eso quiere decir cambio de pregunta rápido. Ok, entonces si le hago así es porque están cambiando la pregunta. Pero dale, no, adelante. Mi Lucas, bien agradecido, vamos a empezarle, y pues quiero empezar con, naciste en Buenos Aires, así ¿verdad? Es. ¿Cómo fue empezando tu idea y tu formación para llegar a ser un futbolista profesional? Y mira, yo nací, sí, como vos dijiste, en Buenos Aires, Argentina. Nací en el año 78 y bueno, desde que tengo 6, 7 años siempre jugando al fútbol. En Argentina normalmente empezás a jugar lo que le dicen el baby fútbol, el fútbol de sala, el fútbol en cancha chiquitita, ¿no? Entonces empezás a jugar con eso, ¿no? Es de ley para el que quiere empezar a jugar al fútbol y ir progresando y pensando en ese sueño. Pero bueno, yo a los 6, 7 años, enamorado y loco del fútbol, y conforme fui avanzando de edad, mucho más sentía esas ganas, ese deseo. Veía por la televisión y yo quería ser un jugador de fútbol, yo quería salir en los estadios, yo quería salir en la tele, yo quería que mi familia me viera jugar, y mi sueño era jugar de fútbol, ¿no? Desde los 6, 7 años, 8 años empecé a entender que tenía que ir por ese sueño. Y bueno, comencé, como te digo, en el baby fútbol, jugando en diferentes equipos ahí del barrio. Yo vivía en Lanús, y ahí jugué en varios equipos de barrio, ¿sí? De barrio, hasta que pasé al fútbol 9, al fútbol 11. Ya cuando entré al fútbol 11, ya vamos a decir en un tema de fuerzas básicas inferiores, ya me incorporé a Racing Club de Avellaneda, al club al cual hoy soy hincha, okay, fanático, loco de Racing. Y bueno, ahí empezó mi camino, vamos a decir, ¿no? En este mundo del fútbol, donde prácticamente allá las inferiores, las fuerzas básicas, empiezan desde una novena división, novena, octava, séptima, y así hasta una primera división, ¿no? Conforme va pasando cada año tuyo, vas pasando a diferentes categorías. Hice novena, hice octava, hasta que a los 15 años me tocó la oportunidad de venir para acá, para México. Para México. Oye, ¿y quién fue la primera persona que creyó en ti para dar ese paso, como que se fijaron y dijeron, bueno, Lucas, vamos a traérnoslo, vamos a agarrarlo porque tiene el potencial para ser un futbolista profesional? Mira, los primeros que creyeron en mí y que siguieron mi locura desde chiquitito y que me acompañaron hasta el día de hoy y que son mis fanáticos número uno, sin ninguna duda, que mi familia. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi mamá, mi papá y mi hermano. Pero sobre todo mis viejos, ¿no? Mis papás. Mi hermano, tengo un hermano, se llama Luciano, más chico que yo. También le encanta el fútbol, fanático, hincha de Boca, loco de Boca. Pero él se inclinó al fútbol más en una onda, en un estilo más hobby, ¿no? Yo lo vi por otro lado. Mis papás veían, y sobre todo mi papá, ¿no? Que era el que más me acompañaba, el que más me llevaba. Mi mamá empujaba sin ninguna duda desde atrás, con muchos detalles que bueno, vos de grande te vas dando cuenta de todo el esfuerzo que hicieron tus papás, ¿no? Entonces, mis viejos sin ninguna duda fueron los que me acompañaron, los que me empujaron desde chico, y mi papá fue el que me empujaba y me decía, Lucas, si esto es lo que querés, va para adelante. Yo estoy al lado tuyo, espalda con espalda, como él dice.
Te acompaño, te acompañamos, para eso está tu familia y porque creo que lo puedes lograr, Y bueno, primero que nada fueron ellos, ¿no? Y después, bueno, apareció gente que creyó en mí, gente que creía que podía llegar a dar ese paso y una de las personas que me ayudó mucho se llama Mario Suárez. Él fue el que trajo un equipo de Racing, armó una categoría junto a 2 o 3 personas que no recuerdo ahora el nombre, que tenían que ver con traer un equipo aquí a México. Un equipo acá a México con la edad de 15 años que te digo, y armaron un equipo, un seleccionado. La idea era traer a 20 jóvenes donde tuvieron la oportunidad de mostrarse. Y entre esos 20 estaba yo, como otros muy amigos míos, gente que no conocía, niños que no conocía en ese momento, que eran agarrados de otros equipos. Pero la idea era muy clara, ¿no? Venir a tratar de buscar ese sueño, de perseguir ese objetivo de querer ser futbolista y que teníamos la oportunidad ahí de venir a mostrarnos. Y así fue, ¿no? Con la edad de 15 años se armó el grupo. Estas 3 personas nos trajeron aquí a México. Estuvimos por Guadalajara, por La Piedad y el último destino fue acá a Monterrey y acá fue donde me vieron jugar. Me regreso a Argentina y después de un año más o menos de esto que te estoy contando, me hicieron la invitación para poder venir a Monterrey a un torneo muy conocido que se llama la Dallas Cup y que bueno, me invitaron a venir, jugar el torneo. La idea era regresarme y dependiendo de cómo me vaya y de cómo me sentía, me iban a decir qué iba a pasar conmigo. Y acá estoy todavía. Y acá seguimos todavía. Oye, Lucas, bueno, pues la Dallas Cup creo que todavía actualmente se sigue jugando y es una de las copas más importantes que hacen, pues creo que ya la cambian de aquí, Estados Unidos, bla, 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 se vienen trayendo, pero es una copa muy importante para la gente que tiene, pues como tú dices, entre 14 y 15 años, que ahí van muchos visorías de muchos equipos para ver a los niños, ¿no? Sí, no, una copa importantísima. Hoy en día de Estados Unidos me atrevo a decir que sin ninguna duda por ahí es la copa más reconocida, ¿no? Sí. Hoy van equipos importantísimos en el supergrupo, que es el grupo Elite, ¿sí? Okay. Va Tigres, va Monterrey, va América, va Chivas, va Pumas, Cruz Azul, va el Real Madrid, va Sao Paulo, Boca, River, van equipos importantísimos. El Chelsea en mi época me tocó jugar con Sao Paulo, Milan. Entonces, en el supergrupo, sí te encontrás con equipos importantísimos y con jugadores que estuvieron en esa copa, que estuvieron en el supergrupo y que pudimos ver después de muchos años jugando a un nivel top en diferentes países. O sea, tú ahí te tocó ver a uno que otro jugador que después con el tiempo tú dijiste, mira, este güey me acuerdo de esto, pero no, obviamente no creo que tengas un recuerdo. No lo recuerdo, sí, pero seguramente sí. Claro, pero con el nivel y los equipos que me acabas de comentar ahorita, yo creo que sí era de las mejores copas. Y de ahí regresas, tú comentas que regresas un año, o sea, te dicen en Monterrey que dentro de un año después. En ese año, ¿tú qué regresaste a hacer a Avellaneda? Perdón. No, mira, Marce, yo vengo acá con la edad de más o menos unos 14 años, ¿sí? Vengo acá, vengo a La Piedad, fuimos a jugar a Guadalajara y venimos a Monterrey a jugar unos partidos amistosos, a mostrarnos, jugar con cualquier equipo. Da la casualidad o la buena fortuna que tuvimos que acá, estando en Monterrey, tuvimos la oportunidad de jugar contra las fuerzas básicas de Monterrey en ese momento y en el Cerrito, sí, donde era el lugar de entrenamiento antes de Monterrey, estaba la selección juvenil en ese momento, de la selección mexicana juvenil. Y también sale un partido amistoso, nosotros estando ahí, estas personas arreglan todo como para tener un partido amistoso, era un escenario excelente para ellos, para mostrar a sus jugadores. Y bueno, teniendo estos partidos, ahí es cuando yo me regreso a Argentina. Me regreso a Argentina porque la idea era venir un mes, como fue, mostrarnos y vámonos para atrás. ¿Y qué fue de ti en ese año que esperaste a que que te hablaran para regresar ahí? ¿Qué hiciste en ese tiempo? Sí, no, bueno, yo tuve un año, pero por ahí fue menos, ¿no? Fue menos. Y en ese tiempo era regresar a Argentina, como regresé, ponerme a estudiar, como lo hice, más o menos, porque nunca fue lo mejor, mi mejor lado. Y seguir jugando al fútbol en Racing. Yo estaba jugando en Racing. Pero te contaba fuera del aire, te contaba que
que en ese momento en Argentina fue un furor enorme el tema del pádel. Okay. El tema del pádel, ¿no? Y me incliné mucho más a jugar el pádel. Y después de esta situación, yo no quería jugar más al fútbol, quería ser jugador de pádel. Sos chico, te vas inclinando por ciertas cosas hasta que te das cuenta que no es el camino, no era algo malo, pero había dejado el fútbol, había dejado de ir a entrenar, había perdido el gusto de ir a los entrenamientos todos los días. Me acuerdo que le decía a mi mamá y a mi papá, sobre todo a mi mamá, que era la que más estaba pendiente de cuando me iba a entrenar, de cuando llegaba, porque mi papá estaba trabajando, ¿sabes qué? Me voy a entrenar, y mentira, no me iba a entrenar. Yo salía de mi casa y decía que me iba a entrenar y no iba a entrenar, me iba a jugar pádel. Directito. Y volvía más o menos tipo 8 de la noche. ¿Cómo te fue el entrenamiento? No, espectacular, cansado, estoy arruinado. Voy a cenar y me voy a dormir. Estuve muy cansado en el entrenamiento y así me la llevé un rato. Hasta que, bueno, sale la situación donde esta persona que se llama Mario Suárez, que fue la que llevó todo el equipo, le hablan de Monterrey para decirle que Monterrey quería invitarme a mí y a 3 compañeros más que habían visto de esta gira, que te cuento, que nos querían invitar al torneo en Estados Unidos, a la Dallas Cup. Y ahí fue cuando me entró de vuelta el gustito, el amor al fútbol que había perdido por querer inclinarme a jugar al pádel, ¿no? Porque era lo que estaba de moda en ese momento. Y era furor y todo el mundo jugaba pádel. Y aparte, bueno, yo también en esa época justo tenía mi novia, que sus papás eran dueños de un club de pádel. O sea, por eso te la pasabas yendo todos los días al club de pádel. ¿Sí jugabas o era nada más como la convivencia? No, jugaba todo el día. Okay. Todo el día estaba jugando. Falta uno, Lucas. Organizaba partidos y aparte no pagaba. Ya, no, pues a todo dar. Y aparte tenías también a la novia ahí. Aparte tenía todo, completo. Me daban de comer. Tenía la novia y aparte jugaba gratis. No, pues qué chulada. Pues qué más querías. Chulada, como se dice acá. Así que bueno, hasta que se da esta situación. Ahí cuando se da esa situación, esa invitación a Monterrey es cuando, pum, me vuelve a caer otra vez el 20, como dicen. A ver, realmente el tema del pádel, sí, me encanta jugarlo y todo, pero lo que realmente quiero ser y a donde me veo el día de mañana, y me volvió a nacer el amor ese hacia el fútbol, quiero ser futbolista y es mi oportunidad. Y quiero irme y tuve el apoyo de mis papás que me dejaron venir tan chico, que me apoyaron, pero bueno, la idea era esa, venir, jugar y regresarme. Vine, jugué, me fui muy bien. Fui al torneo ese de la Dallas Cup y tuve la fortuna que la gente de Monterrey, en ese momento fueron varios directivos y en ese momento fue el entrenador de Monterrey de primera división a ver los partidos de varias categorías que llevó Monterrey en ese momento. El técnico era un chileno que se llama Arturo Salá. Okay. Y él le gustó mucho mi manera de jugar. Llegando a Monterrey después del torneo que no fue muy bien, en la categoría que yo fui, ese año no fui en el supergrupo, fui una categoría más abajo, si no estoy mal, donde nos fue muy bien, salimos campeones y teniendo un buen torneo colectivo e individualmente también me fue muy bien. Me invitó a quedarme, me dijo si me quería quedar, le dije que sí y me dijo, bueno, dame un par de días para hablar yo con la directiva y que la directiva vea tu situación. Y así se dio. Y así iniciaste tu carrera futbolística aquí en México, se podría decir tal cual. Así es. ¿Cuál fue el primer equipo que se fijó en ti después de haber jugado esa Dallas Cup? Creo que en Saltillo, ¿no? No, bueno, pasa que Saltillo pertenecía a Monterrey, pero ya cuando yo decido quedarme, yo ingreso a la institución de Monterrey y me toca pasar todos los procesos a mí de tercera, de segunda. Me tocó ir a jugar a Saltillo perteneciendo a Monterrey. Me tocó jugar con Monterrey Copa Libertadores. Estuve en la institución alrededor de unos 4 años y medio, 5 más o menos. ¿Sí? Y ahí después, bueno, me toca salir de la institución cuando Monterrey entra en un tema por ahí complicado con el tema del Ankenau. Sí, claro. Donde pasa lo que pasa con el club, económicamente entran unos problemas enormes. Y bueno, yo estaba en ese momento, estaba en Saltillo y era difícil el día a día, no cobrábamos, 3 meses y medio, 4 meses sin cobrar.
Y bueno, yo ya estaba solo después de muchos años y había que vivir el día a día, ¿no? Entonces no era tan fácil y se tomó la decisión de salirme de la institución y empezar a ver otras cosas, y ahí es donde empiezo a picar a diferentes equipos y ya del ascenso, todo del ascenso. ¿Empezaste con qué equipo del ascenso? Y mi primer equipo fue Saltillo. Saltillo. De Saltillo te pasaste... De Saltillo, después cuando salí de Saltillo me tocó ir a Tigres de Ciudad Juárez. Sí. ¿Sí? Me voy a Tigres de Ciudad Juárez, después me toca, después jugué en Correcaminos, jugué en Tapachula, después vuelvo otra época, vuelvo a Saltillo, pero el equipo pertenecía a Tigres, entonces jugábamos en Saltillo, pero pertenecía a Tigres, entonces me tocó andar alrededor de... Picando piedra, literalmente. Picando piedra, sí, un par de años picando piedras, y 6 meses acá, un año allá, buscando la oportunidad de poder llegar a lo principal y al objetivo, que era jugar en primera división. ¿Y en qué año se te cumple ese objetivo de llegar a la primera división? Y yo debuto en Veracruz en el 2004. Pero antes de Veracruz, mi último equipo en el ascenso fue Zacatepec. De Zacatepec brincaste a primera división con Veracruz. Así es. Y ese torneo en Zacatepec yo estuve 6 meses. El técnico de ese Zacatepec es el que hoy es técnico de Toluca, que es el Turco Mohamed. A él yo lo conocí y nos hicimos amigos estando él en Monterrey. Ya. Estando en Monterrey nos hicimos amigos. Es más, yo fui a vivir a su casa, viví un tiempo con él. Te acopló, pues. Hice una gran amistad con él y con su familia. Y él, cuando estuvo en Zacatepec, él estaba como jugador, determina retirarse, determina darme su lugar de extranjero para que yo pudiera jugar, porque yo estaba buscando equipo y estaba a días de quedarme sin equipo, y era la segunda vez que me podía pasar de quedarme sin equipo. Y yo creo que si no hubiera aparecido el Turco, Sergio Verdiname, que estaba al lado de él, y no me hubieran hecho esa invitación y el Turco no me hubiera cedido su lugar, yo creo que ese hubiera sido mi paso para decir, bueno, lo intenté todo, no fue lo mío, y me hubiera inclinado a otras cosas, a trabajar. O sea, realmente no pensaste una vez, sino 2 veces en retirarte antes de llegar al debut de la primera división. Pues. La primera vez que me quedo sin equipo, estaba en Correcaminos y me dejaron libre, no encontré equipo, me fui a Argentina a jugar. Y fue muy difícil, me regresé a Argentina, estuve como 3 meses, fue un equipo del ascenso de Argentina, y también la pasé mal en el sentido deportivo, no jugué, me costó mucho el jugar, el fútbol fue muy diferente, no me adapté. También entré a un equipo donde tenía problemas económicos, y de 4 meses que estuve en el equipo creo que cobré 15 días. Tenía la fortuna que obviamente estaba con mi mamá y mi papá, entonces el apoyo de la familia fue fundamental, pero en el tema deportivo me pegó y fue muy fuerte, ¿no? Se me da la oportunidad de volver a Correcaminos, ¿sí? Y ahí es cuando otra vez dije, bueno, fue la primera vez y digo, bueno, vamos otra vez, va para adelante, se me presentó la oportunidad otra vez, pero la segunda vez la que te cuento de Zacatepec, ahí estuve a punto de quedarme sin jugar, y bueno, apareció el Turco, me hizo esta invitación que te estoy contando. Él decide no jugar más y darme la oportunidad a mí de tomar su lugar como extranjero, porque en ese tiempo, si no estoy mal, creo que eran 5 extranjeros en el ascenso, o 3, no recuerdo bien. Y bueno, él decide ser técnico, empezar su carrera de técnico ahí con nosotros, con Zacatepec, y cederme el lugar. Y esos 6 meses me fue muy bien, nos fue muy bien, fuimos super líder, jugué todos los partidos, quedamos afuera, perdimos la semifinal contra el que fue el campeón en ese momento, que fue Indios de Ciudad Juárez, pero hicimos un torneo fantástico, y a mí me fue muy bien, y bueno, de ahí se me da la oportunidad de ir a Veracruz, y ahí empieza mi camino. Y ahí empieza tu camino, que estamos hablando del año 2004. Así es. ¿Cómo fue tu etapa en Veracruz? Hermosa, muy linda, con buenas y malas, con una afición extraordinaria, con gente
fanática y amante del fútbol. Era el sueño que yo quería, entonces fue muy lindo, me tocó llegar y hacer mi carrera de menos a más, terminé siendo el capitán del equipo, una persona importante dentro del equipo. Tuve técnicos que me apoyaron mucho en poder ir formando y armando mi carrera, y que me dieron la oportunidad de ir haciéndome de un nombre, ¿no? No, y obviamente esto que dices tú de la capitanía, pues va de todo el proceso que Lucas Ayala pasa en haber pensado poderse retirar por 2 veces antes de llegar a Primera División. La verdad, yo pienso que muchos jugadores hubieran tomado la decisión de retirarse desde la primera ocasión que se quedan sin equipo. Yo creo que así ha de haber muchos jugadores que estuvieron ahí, ¿no? Y tú nunca te rendiste. Yo creo que es el fruto, pues, de las ganas que tú le metiste para llegar a donde querías llegar, y lo lograste ya en Veracruz. Sí, de las ganas y del sacrificio, Marce, que se había hecho desde chico, ¿no? Te digo, la primera vez me tocó la fortuna de, regresar a Argentina y rápido encontrar un equipo, ¿no? Entonces, eso me ayudó. Pero la segunda sí, yo sentía que ya había hecho todo, que había tocado 6, 7 equipos donde por X o Y no se me había dado, de que había tocado ya 6, 7 equipos, como te digo, del ascenso, y que no se habían fijado en mí, y que los años sentía yo que iban pasando y que esa oportunidad cada vez la veía manejando, la veía más lejana, ¿no? Entonces, realmente sí me pasó por la cabeza el hecho de dejar, de no jugar más. Me entró la duda, que eso es... Si continuar, si le regreso al pádel. Sí, no, y te empieza a pasar un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Realmente te empieza a pasar por la cabeza qué razón tenía entonces la gente que pensaba por ahí que no era lo mío, que me iba a regresar a Argentina rápido. Me pude quedar un poquito más de tiempo, pero en realidad tenían razón, que no iba a triunfar, que no lo iba a conseguir. Y todas esas cosas te empiezan a aparecer, porque son normales, ¿no? ¿A qué te refieres con la gente? ¿Qué tipo de gente? ¿Cercanos a ti? Cercanos, sí. Habían amigos, Lucas, que te decían, ¿sabes qué? Tú deberías de darle para otra cosa, y tú nunca te fuiste de la raya para lo que querías lograr. O sea, ¿la gente cercana? Sí, gente cercana, familiares, hay de todo, ¿no? Que aparecen en ese momento, y que en ese momento me apareció, ¿no? Me apareció yo creo que ahí es cuando uno tiene que sacar todo ese coraje, y poner sobre la mesa todo el sacrificio que no solamente hizo uno, porque atrás mío venía un montón de cosas, ¿no? Un montón de sacrificios también que habían hecho mi familia, sobre todo, ¿no? No es fácil desprenderte a los 15 y 16 años de tu gente. Cuando yo vine es diferente ahora, ¿no? Yo llegué en el año 95 y no era tan fácil una comunicación. Como ahorita. Ajá. En ese momento levantar el teléfono y hablar te costaba 1,000 pesos. Okay. Después cuando llegaba cuando llegaba a la hora de pagar, ¿no? Por decirte. Sí, la nómina, pues. Sí, no es como hoy el WhatsApp, o que tenés videollamadas. En ese momento fue difícil. Yo llegué y estuve casi 3 años sin ver a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Entonces son muchas cosas que tuve que pensarlas bien, ponerlas en una balanza y decir, va de vuelta, tengo que ir. O sea, si hubo una etapa de tu carrera donde Lucas Ayala se sintió solo, a lo que me hablas. O sea, que te sentías, porque me comentas ahorita que era muy difícil la comunicación, o sea, que tú te sentías aquí como que no tenías con quién o qué podías hacer, ¿me explico? No, porque, a ver, yo acá sí tuve la fortuna de tener gente que me ayudaba a sobrellevar esos temas, ¿sí? Okay. Pero sí tenía mi momento de soledad, ¿no? Donde tenía, pero solo porque yo lo quería así, no porque no tuviera un apoyo, que es muy diferente, ¿no? El apoyo lo tenía, tuve la fortuna de tener gente alrededor mío que me ayudó a salir de esos malos momentos, pero yo tenía que pensar ciertas cosas solo, analizar ciertas cosas yo solo, luchar con mi cabeza, con mi miedo, con mis dudas, yo solo. Sí, no es como ahorita que ya pues está
pues la ayuda dentro del equipo, que la terapia, que todo eso. Ahorita, yo me imagino que ahí en ese tiempo era uno donde tenía que pelear consigo mismo para seguir en el mismo camino que Lucas quería. Sí. Ahorita ya todo es muy diferente, ya ahorita como me decías tú, que el WhatsApp, que la videollamada, que los mismos equipos te van poniendo todo para que, pues en pocas palabras, el jugador esté tranquilo, todo este rollo, ¿me explico? Sí, no, y estando acá también, Marce, entraba donde el detalle de que yo no era tan fácil el comunicar esto de aquí hacia mi familia. Estamos hablando que estaba a 12, 13 horas, 14 horas en avión. Sí. No era como que me tomaba un camión y en 2 horitas en 2 horas te veo. llegaba, sí. Entonces, había muchas cosas que uno no quería hacer llegar a mis papás, yo en ese momento, porque no quería que se preocuparan. Pues claro. Entonces, era una lucha conmigo mismo. Sí. Conmigo mismo. No es que yo no quisiera compartir eso con mis papás, pero yo no quería ponerle una preocupación o un peso a ellos, que desde donde estaban ellos iba a ser muy difícil que pudieran ayudarme en algo más que en un apoyo, un par de palabras y por teléfono. Que se Entonces, no quería crearle, solucionar, pues. No quería crearles una carga, ¿no? Entonces, todas esas cosas las traía acá, las compartía con gente que tenía alrededor y que me ayudó mucho también. Pero había cosas que la tenía que resolver yo, la gran mayoría, y necesitaba ese momento de pelea, de lucha, de uno contra uno conmigo mismo. Sí, para que llegaras a donde llegaste en su momento. Oye, y luego cuando ya llegas con Veracruz, toda esa gente que te decía que no la ibas a armar, ¿tú te diste cuenta que se volteó la comunicación contigo, que ahora sí decían, no, Lucas siempre sí la armó? ¿O qué fue lo que pasó con esa gente que decías? No, hubo gente que apareció, gente que realmente apareció de la nada, ¿ok? Que apareció, y gente que realmente no apareció más, pero yo siempre he tomado esas cosas como una fuerza para demostrarlas, y para demostrar que realmente estaban equivocados con ese sentir, ¿no? Sacarte el orgullo, pues, de lo que digan, pero tú siempre lo mantenías a boca cerrada y por dentro tú decías, ¿sabes qué? Sí. Porque esto y era un reto, ¿no? Que, oye, en Veracruz, ¿cómo fue tu etapa? Me comentaste que fue una etapa muy bonita. Del 2004 al 2007 duraste en Veracruz aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. Te tocó el equipo aquel de Veracruz, de Cuauhtémoc. Sí. De Cuauhtémoc, que estaba, ¿quién más estaba? ¿Cómo se llamaba? El Lorito Jiménez también te tocó. Sí, teníamos un equipazo. Ese fue el mejor equipo a mi gusto que me tocó jugar ahí. Fue el equipo que fue primer lugar de la liga. Así es. Traen un equipazo. ¿Cómo se llamaba? Gustavo Vizcaizacú. Teníamos al Grillito Vizcaizacú adelante, estaba Clever, estaba Braulio Luna, estaba Cuauhtémoc, estaba Lorito Jiménez, estaba el Chaco Jiménez, estaba Pablo Cuatrochi. Estaba Navarrete, el arquero, estaba Bernal, el otro arquero que terminó jugando después Navarrete porque se lastimó, Joaquín Reyes, el Archiflores, Isaac Terraza, ya estaba en los últimos momentos de Isaac Terrazas. Y Isaac duró un par de años más todavía, el viejo ese lindo. Teníamos un muy buen equipo en cuanto a nombres. Y teníamos al principal, ¿no? Al principal, que era Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc lo agarramos en ese momento donde él creo que tenía una revancha personal, deportiva, con América. Y quería volver a América, pero quería volver con América haciendo las cosas bien con nosotros. Él sabía y nos hizo entender y nos hizo sentir desde el primer día que para él regresar a la América tenía que hacer bien las cosas con nosotros. Y desde el primer día fue un líder totalmente positivo ahí en la cancha. Apoyaba, apoyo total a todos los jugadores, y vamos a darle y esos tipos crean un ambiente totalmente diferente ya con el nombre, ya con verlos nada más. Y lo que ellos, Cuauhtémoc, nosotros lo veíamos cómo entrenaba y decíamos, a ver, si lo hace Cuauhtémoc lo tengo que hacer yo. Y ese contagio era para todos, ¿no? Entonces fue un torneo magnífico, sí, espectacular. Fuimos superlíder, te digo, y no jugando la última fecha, donde la entregamos la última fecha, donde el equipo no se presentó. No jugamos la última fecha por órdenes del presidente, y así todos fuimos superlíder. Perdimos el primer partido aquí contra Monterrey, ganamos 7 seguidos, y perdimos el octavo, noveno, que sería, contra Tigres acá, que nos venimos acá al Volcán y nos meten 7. Y si no estoy mal, creo que esos 2 y el que perdimos de cuartos de final fueron los únicos 3 partidos que el equipo no ganó. Temporada. Sí. Entonces me tocó altas y bajas.
altas y bajas en cuanto a lo deportivo en Veracruz. Me tocó salvarme del descenso la última fecha también en Veracruz, cuando el técnico era Vucetich. Un torneo muy bueno, pero llegamos a la última fecha y nos tocó salvarnos en el minuto 70 con un gol del empate 1-1 y estuve a 20 minutos de descender. Entonces me tocaron de todas con Veracruz. Me tocó complicada también en el tema económico, cobrábamos, no cobrábamos. También en Veracruz era sí, altas y bajas en el tema del salario y todo eso. Sí, no. Y a veces por ahí esas cosas, a veces la gente por ahí no las sabe o piensa que no pasan, y hoy creo que ha cambiado muchísimo el fútbol en ese aspecto. Ha cambiado muchísimo, siento yo, ¿no? Antes podía pasar mucho más normal, vamos a decir. Sí, que no tendría que ser. División. Sí. Había momentos de donde estábamos 2 meses, 3 meses, te pagaban 1 mes y te quedaban debiendo 2, y muchas situaciones complicadas. El día que me fui, llegué a un arreglo y me pagaron hasta el último centavo. O sea, nunca hubo una deuda de... Oye, ¿y el entrenador cómo manejaba ese tipo de situaciones cuando, por ejemplo, que me comentas de los 2 meses del Veracruz? Para seguir, ustedes les daban la indicación de seguir a jugar el partido. ¿Cómo era el vestidor? Sabiendo que no les iban a pagar en no sé cuánto cierto tiempo. Y teníamos miles de reuniones, Marce. Miles de reuniones, sí. Cuando había esos momentos, reuniones toda la semana, que sentíamos, que pensábamos, que íbamos a hacer. Y buscábamos siempre alguna idea que le hiciera ver a los dueños que realmente necesitábamos cobrar. Claro. Pero nunca llegar al no jugar. Nunca el llegar a no jugar, ¿no? Quizás, no sé, por decirte algo, porque me tocó en Veracruz, me tocó en Atlas esa situación también. No sé, nos dábamos vuelta a la playera para que no se vea el patrocinador. Porque nosotros entendíamos y creíamos y sabíamos, porque pasaba, que el patrocinador lo primero que iba a hacer era llamar al presidente para decirle por qué está pasando esta situación. El presidente iba a bajar con nosotros y nosotros era nuestra manera de buscar cómo presionar. ¿No? Y el buscar cómo nos pagaran. Pero de ahí no pasaba, nunca con ninguno de los dos equipos nos pasaba por la cabeza no presentarse a jugar. Okay. ¿Sí? Me ha tocado, por ejemplo, en otra entrevista que di hace poco, que hablaba, nos tocaba en Atlas, que no entrenábamos en ese momento, pero nos juntábamos en otro lado a entrenar. Y nadie sabía nada, y nadie se enteraba. No dejábamos de entrenar, no entrenábamos ahí. Para buscar que esa nota saliera, para que se dieran cuenta de que había un detalle, pendiente, que había un problema, ¿sí? Pero el equipo nos juntábamos a entrenar en otro lugar. A ver, pero los únicos que sabían que entrenaban ahí era el entrenador y ustedes. Total. Era dar a entender a que el presidente hablara, dar a la cara con ustedes. Y siempre con el respaldo del técnico. Okay. Siempre. En los 2 planteles donde estuve, tanto en Veracruz, que pasó varias veces, como en Atlas, con diferentes técnicos, siempre obviamente era hablado entre nosotros, comunicado con el técnico y avalado por ellos, obviamente, ¿no? Avalado por ellos y que creo que eso, todas las veces que lo sacamos adelante, era porque nos uníamos mucho para esa situación, ¿no? Es lo que te comentaba, que si no había altibajas de jugadores, que uno que otro que decía, no hombre, ya la fregada, ya no va a jugar, o sea, eso es lo bonito de la unión, cuando está pasando un problema grave en el equipo, que entre los jugadores y el entrenador se ponían de acuerdo para no llegar a eso lo que estamos diciendo, que nunca no se presentaron a jugar ningún partido. Yo creo que eso es muy importante para que no sucediera eso que comentamos. No, porque nosotros sabíamos que golpeamos en gran forma al club, no presentarse, claro. Pero sobre todo a la gente, sí. Sobre todo a la gente, al hincha, que no tenía nada que ver con la situación, porque el hincha no era el que nos pagaba a nosotros. No, y al final ni la gente sabía, la gente no sabía. Yo creo que muchas, si acaso había muy poca gente que sabía la información, pero ese tipo de información es como que los equipos no tratan de sacarlo al aire, porque al final de cuentas el hincha pues deja de ir o un tipo de situaciones, obviamente sí. Era información que tenían dentro de los clubes, ¿no? Sí, no, y aparte también dentro de un plantel de 30, 35 jugadores, 30 jugadores que éramos por ahí, había diferentes casos. Había el que lo podía solventar 2 meses, 3 meses, estar sin una situación sin cobrar porque tenía una carrera y ya tenía algo armado, pero estaba también el chico que recién estaba subiendo y donde no cobrar 1 mes le hacía difícil, sí, claro. Porque había que
pagar las colegiaturas, la luz, el gas, el agua, no sé, el día a día, con familia, con hijos recién nacidos, y hay muchas situaciones que pues la tenés que ir solventando, ¿no? Así es. Entonces, tu etapa en Veracruz, hermosa. Sí, deportivamente acabaste con un arreglo con el Veracruz, ahorita lo que me comentabas. Después del Veracruz, ¿qué sigue en la carrera de Lucas Ayala? Y después de Veracruz fue que me toca venir a Tigres. ¿Qué sentiste en el momento que vienes aquí a la ciudad de Monterrey? Una ciudad ya conocida por ti, ya habías pasado muchos años de tu vida. ¿Qué emoción, qué sentías tú cuando llegaste aquí al club de Tigres? Sí, fue una emoción muy grande, ¿no? Porque, como vos bien decís, acá había estado ya en Monterrey y conocía perfectamente lo que era la gente, lo que era la afición, lo que era el hincha de Monterrey y lo que era el hincha de Tigres. Aunque me había tocado estar en Monterrey, en la institución de Monterrey, sí me había tocado también poder jugar en el TEC vistiendo la camiseta de Monterrey en Primera División, en Copa Libertadores. No en Liga, pero en Copa Libertadores sí, ¿no? Entonces sentía lo que era esta ciudad, lo que representa para esta ciudad el fútbol, ¿no? Y bueno, en ese momento el venir a Tigres con el equipo que se estaba armando, en ese momento agarra al Tolo Gallego, el técnico, entonces la expectativa que había sobre él y sobre el equipo que se iba armando era grande. Que el Tolo Gallego venía de ser bicampeón con el Toluca. Sí, venía de ser campeón, se fue a otro equipo y luego regresó con Tigres, creo. No lo agarraron. No recuerdo bien, pero sí, venía de ser campeón con una expectativa completamente diferente a lo que, porque a ti te tocó uno de los momentos más difíciles en la institución de Tigres. Sí, ahí empieza el momento complicado. ¿Tenías una buena relación con el Tolo Gallego? Sí. ¿Nunca fuiste una persona de que con los entrenadores habías tenido problemas? Sí, las tuve. Sí, las tuve. ¿En Tigres tuviste esa? Sí, en Tigres, en Atlas, en Veracruz no recuerdo. Pero bueno, hoy es algo que uno trata de transmitir, lo transmito con mis hijos, uno ya hoy lo ve diferente, hoy yo soy técnico y mis últimos años de carrera también, las cosas las empezás a ver de diferente manera. Y si hay algo que por momentos se me viene a la cabeza y me reprocho mucho es, en ese momento yo a veces me enojaba y no entendía las cosas, no quería entender o ponerme en el zapato del técnico y entender un poco al técnico también, ¿no? Entonces tenía actitudes que no iban y yo me equivocaba, ¿no? Y eso me llevaba a tener problemas como los que tuve. Ahora, cuéntanos una anécdota que hayas tenido con un entrenador aquí en Tigres. ¿Aquí en Tigres, bueno, con el que me peleé fue con el Travieso Guzmán. Travieso Guzmán. Sí, aquí me peleé con el Travieso y yo creo que eso me jugó en contra. Me jugó en contra en muchos aspectos. ¿Pero hubo algo el por qué la pelea? Sí, él pensaba ciertas cosas mías que a mí no me gustaban y cuando yo me defendí como yo creía que me tenía que defender, solos y también delante del plantel, obviamente que a él que no le gustó y yo entendí también después con el tiempo que quizás la manera de yo hablarlas no fue la correcta, ¿no? Yo creo que defendí muy bien lo que defendí en ese momento, pero quizás la manera no era la correcta. O sea, ya que ahorita lo ves del otro lado, dices, pues realmente en una de esas igual y sí me pasé poquito, ¿haz de cuenta? Sí, pero no por defender lo que yo sentía que tenía que defender en ese momento. Hasta el día de hoy yo creo que lo que defendí lo hice bien. No la manera y quizás no el lugar. Entonces ahí creo que cuando se rompe algo y bueno, donde realmente perdí yo. Perdiste tú y ahí fue donde ya agarras como que para irte al Atlas, ¿no? Sí, bueno, ahí, yo estoy acá en Tigres, pasa lo del Tolo, estoy con el Tolo, un año más o menos, después viene Manolo Lapuente, que también me fue bien con Manolo Lapuente, con el Tolo también terminé siendo capitán del equipo con el Tolo. El Tolo se va, llega Lapuente, también me toca esa situación de siendo capitán con Manolo, hicimos un torneo
donde quedamos afuera con, si no estoy mal, con el Atlante campeón, quedamos afuera en cuartos de final. Yo pensé que me iba a quedar en Tigres, no me toca quedarme en Tigres y me voy a Atlas 6 meses. Y ahí en Atlas, 6 meses, llegué con Darío Franco, pero a las 3 fechas echan a Darío Franco y llega la Volpe. Y llega Ricardo. Y ahí tuvimos también un muy buen torneo con Ricardo, pero tuve a mi llegada al Atlas tuve un Interliga fantástico. En ese tiempo era la época del Interliga, el famoso Interliga. Creo que se hacían 2 grupos de 4, ¿no? Y luego ya... Sí, no recuerdo bien cómo era, pero te daban medio pase o un pase a la Copa Libertadores. Y perdemos la final contra Pachuca en ese Interliga. Y ahí es, después de ese Interliga, llegando a Guadalajara, cuando me convocan a la selección. Y esos 6 meses fueron muy buenos. Para mí, de lo mejor deportivamente que me fue. A eso es a lo que iba a llegar ahorita, ¿verdad? ¿Cómo fue tu paso para hacer la naturalización? Y yo me naturalicé estando en Veracruz. Pero yo me naturalicé estando en Veracruz. Fue mi primer año, si no estoy mal, primer año y medio, juego como extranjero. Ya después de ahí... Y después de ahí yo me naturalicé y ya juego como mexicano. Entonces yo realmente sí me naturalicé por el tiempo que yo ya tenía. Yo te digo que estás hablando de casi 9 años, 10 años que había pasado. Sí. Yo llegué en el 95, ¿sí? Y 10 años, 11 años que yo me naturalicé. Yo ya pensaba quedarme a vivir acá en México. Yo ya tenía mis cosas, mi familia. Yo ya me quería quedar acá en México y me naturalicé. Y si se daba... No me pasaba por la cabeza en ese momento un posible llamado a la selección mexicana. La realidad, yo no lo sentía. Yo lo sentía lejano, sentía que no iba a llegar esa situación. Y bueno, fíjate que se da en el 2009. Mi convocatoria a la selección se da en el 2009, ¿no? Que fue llena de crítica hacia uno, hacia los naturalizados en ese momento, claro. Pero sobre todo hacia uno. Me pegaron por todos lados, pero bueno, era lo que te comentaba antes, ¿no? Todos esos palos que recibía. ¿Te ayudaban a uno? Los tomaba, los escuchaba, los leía, pero los tomaba para yo agarrarme de ahí y sacar mucha fuerza, ¿no? Para encarar ese momento. Ese orgullo que uno traía. Oye, ahorita regresando al tema de Tigres, ¿verdad? ¿Cómo era la presión en esos momentos que la estaban pasando difícil dentro del vestidor de Tigres? Obviamente se sentía la presión a todo, pero cómo se hablaba, qué es lo que se decía, cómo se hacía la solución, porque estuvieron, si no mal recuerdo, muy diferente a como lo que es el día de hoy. No, nada que ver a lo que es el Tigre del día de hoy, a lo que me tocó vivir ahí. Siempre como grupo, siempre intentamos sacar las cosas adelante. Los técnicos a raíz de charla, por ejemplo, en el caso del Travieso, la verdad... Más allá de que me peleé con él, que después tuve oportunidad de hablarlo más adelante en Guadalajara y las cosas se resolvieron. Okay. Él siempre intentó, porque la peor época con nosotros ahí en Tigres fue con Daniel. Claro. Fue con Daniel. Ahí fue lo más complicado. Fue ese momento donde había una relación muy mala de la gente, un enojo muy grande de la gente hacia lo que veía en la cancha, a lo que estaba pasando con el equipo, con declaraciones del Travieso que no ayudaban, y nos metimos en un mundo que tanto él como nosotros como jugadores no podíamos salir. Y siempre él intentó de diferentes maneras, con charlas, traernos mucha gente que nos venía quizás a motivar con charlas, con conferencias. Siempre le trató de buscar una vuelta al problema, siempre. Más allá de esta situación que te comento que me peleé con él, pero eso es algo que yo que tengo que se valoraba, ¿no? Que se valoraba y que se veía que el tipo y su cuerpo técnico siempre intentaron con X o Y tratar de sacar la situación adelante. Y adentro de la cancha éramos nosotros los que entrábamos y que las cosas no nos salían, ¿no? No nos salían, no conseguíamos los resultados, la presión era muy grande. Y este estadio y la gente y el Volcán empuja para bien, pero también te empuja y te hacen sentir esa presión y ese enojo. Sí, claro, sí, 100%, y hasta la actualidad. Pero a lo que voy con todo esto es cómo era, y la prensa también en un momento también se llega a meter mucho
O sea, si por ejemplo el equipo de Tigres está bien, bueno, la prensa trata de hablar lo menos posible de esto y lo otro, pero cuando está mal, ¿cómo era tu convivencia con la prensa en esos momentos que te estabas pasando mal con Tigres? Y con la prensa en ese momento no era tan buena la relación. Okay. No era tan buena la relación. Nunca fui tanto... Hoy trabajo en un medio de comunicación, sí, claro. Y estoy feliz haciendo lo que hago y muy agradecido con la gente de Multimedios, con Willy, con toda su banda que anda atrás, de Willy González, con Santi Furcade, estoy muy contento ahí, ¿no? Pero en ese momento sí era difícil, porque realmente yo siempre digo, ¿no? Que a veces por ahí vende mucho más lo malo que lo bueno. Sí, claro. Y en ese momento a nosotros nos iba muy mal, y a Monterrey le iba de maravilla. Monterrey ganaba todo y nosotros no ganábamos nada. Y entonces les caían que por esto y que por lo otro era aguantar. Y los palazos eran para nosotros, pero bueno, bien merecía lo teníamos, porque en definitiva no conseguíamos lo más importante, que era el resultado, y no podíamos levantar a Tigres y no podíamos ganar nada, y el equipo y tu rival de la ciudad se paraba y ganaba, y jugaba Liga y ganaba, y jugaba Conca y ganaba, y jugaban amistoso y ganaban todo. Entonces, o sea, eso era un peso mucho más grande. Prácticamente lo que estás comentando es lo que está sucediendo el día de hoy, pero al revés, en unas indirectas no tan directas, ¿verdad? Porque el día de yo hoy... no lo dije, lo dijiste vos. No, yo no me estoy pensando, ¿verdad? Porque el día de hoy... ¿Lo dije o lo pensé? O sea, el día de hoy, a diferencia, Lucas, de Rayados no está tan mal como en ese momento Tigres estaba. No. Pero la diferencia es que en el fútbol actual, los jugadores que tiene el Club de Fútbol Monterrey no tenían las contrataciones que antes se podían hacer. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, ahorita Rayados, por ejemplo, pierden la semifinal o en la final y la prensa se va con todo sobre eso. Porque, pues, ¿cuál es la obligación? Que si tienes un equipazo tienes que ser campeón sí o sí, no hay de otra. Claro, sí, por lo que se arma, pero ya en ese momento desde Tigres, por eso mismo también ya se armaban muy buenos equipos. Muy buenos planteles, sí. Ya se armaban muy buenos planteles. Te digo, yo desde que llegué en esa época de Tigres con el Tolo, y me tocó, y venía un Loco Abreu, y venía un Gata Fernández, y estaba un Walter Gaitán, y estaba un Cubero, y se traía buena gente, ¿no? Fabián Cubero era un medio de contención, ¿verdad? Y estaba un Saavedra, y así, y estaba un Quiquín, y estaba un Jaime Lozano. Entonces... Sí, al final de cuentas también traen un equipazo, lo único que como que no estaba funcionando a final de cuentas, que la prensa entonces también, como decíamos ahorita, se metía mucho con los jugadores, ¿verdad? Sí, y yo siempre, a ver, hasta el día de hoy, estando en eso... trato de no meterme mucho en ese, porque no me gusta, ¿no? Yo, no. Hablame deportivamente y juzgame en lo deportivo, y decime o criticame en base a lo que yo hago adentro de la cancha. Sí. A mí me molestaba mucho, y hasta el día de hoy, cuando nos metemos en cosas que no corresponden, que no es adentro de la cancha. Eso a mí me molestaba mucho, y en esa época se metían con todo. Era mucho eso, ¿no? Era mucho eso, era muchísima información, muchas verdades, muchísimas falsas, porque cuando las cosas no van bien, te digo, yo creo que cuando las cosas no van bien, vende mucho. Esa parte. Y cuando va bien, sale cualquier tipo de información. Ya. Oye, Lucas, ¿y cómo ves hasta el día de hoy? O sea, ¿cómo ves en la actualidad de la Liga MX las contrataciones, los jugadores que están viniendo a jugar aquí a México? ¿Qué te parece ese nuevo tipo de situaciones que están viniendo aquí a la Liga MX? Sí, no, extraordinario. Digo, acá lo vemos en los dos equipos de la ciudad, ¿no? Por un lado, un Canales, un Oliver Torres, un Lucas Ocampo, y por el otro lado lo vemos con la última contratación que la está rompiendo toda, que es un Correa, que hasta hace poco campeón del mundo, que jugando 11, 12 años en el Atlético de Madrid, a un nivel, o en Europa, a un nivel impresionante. Entonces me parece que últimamente ha llegado ni seguía el caso de Guiñac, que tiene años acá y haciéndolo de manera extraordinaria. Entonces creo que los equipos regios hoy están posicionados como potencias dentro de la Liga Mexicana por la clase de jugadores que traen, ¿no? Y son equipos que prácticamente siempre están de semifinal, cuarto de final, semifinal y final, no bajan de ahí, semifinal y final, y no solamente en la varonil,
lo hacen en la femenil, lo hacen a nivel de fuerzas básicas. Sí. Hoy si vemos los campeones de sub-21, sub-17, sub-15, siempre hay Rayados, Tigres, regios. Rayados, sí. Tigres, Rayados, siempre hay regios. Y eso para mí habla muy bien de ambas instituciones y de gente que están muy capacitadas y que están haciendo muy bien en todos los niveles su trabajo. Así es. Oye, ¿por qué crees que México no logra hacer el salto con la selección mayor? O sea, que no llegamos a hacer lo que verdaderamente pudiéramos ser, la selección mexicana. Yo creo que muchas veces se debe a que creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos, ¿sí? ¿A qué voy? Yo creo que vemos mucho más sobre el hombro nuestra liga que otras, ¿no? Entonces, no sé, por decirte, jugamos contra Paraguay y no vemos y no analizamos que la mayoría de los jugadores paraguayos están en Europa. En Europa. Sí. Y que tienen otra preparación, otro armado, y pasa al revés acá. Nuestra mayoría de gente está en nuestra liga, que es una liga buena. Que es lo que comentábamos ahorita, que va creciendo. Yo siento que con el tiempo vamos a ir creciendo y creciendo, que ya nos van conociendo en todo el mundo. Uh-huh. Como antes no se conocía absolutamente nada de la Liga MX. Pero así como dices tú, todavía nos falta mucho que meter a jugadores en Europa, porque pues a muchos jugadores se les prohíbe o no se les da la oportunidad que ellos piden actualmente a los jugadores. Yo creo que eso como que no les da ese crecimiento a la selección mexicana para que el jugador pueda ser lo que quiera. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Así que bueno, esperemos que este mundial que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina pueda ser diferente para México. Yo creo que hoy México está envuelto también en una serie de críticas grandes y bueno, aprovechar la parte de localía, la gran localía que se va a tener acá, ¿no? Que la selección mexicana se pare aquí, obviamente, totalmente local, y ni se diga en Estados Unidos también, ¿no? Si ¿Crees que haremos ese famoso quinto partido? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué? Creo que el grupo lo va a pasar bien, lo tiene que pasar bien. Y después yo creo que el tema de la localía va a pesar mucho. Si a México va avanzando y no lo sacan de aquí, venir a jugar acá a México es muy complicado. Pues está bueno. Yo creo que también se puede hacer por el hecho de que primero se sumaron equipos al Mundial. O sea, antes era de 32, ahorita ya son 48 y ya obviamente se ve más oportunidad de que, porque creo que al final de cuentas no le toca un equipo tan difícil que se va a reencontrar con ellos en octavos de final. Si no mal recuerdo es Canadá o, híjole, no me acuerdo el otro. Entonces yo veo que sí haya una mejor oportunidad que las que hemos tenido antes, y por el hecho de que vayan poniendo más equipos, pues es más fácil para la selección mexicana llegar a ese quinto partido que tanto tiempo hemos esperado. Sí, ya sé. Ojalá que se dé. Oye, el jugador más difícil en el que te enfrentaste en toda tu carrera. Hubieron muy buenos que me tocó enfrentar. Sí. Pero a ver, uno así rápido, Ciña. Antonio Nelson Ciña. Sí, Ciña era un dolor de cabeza. ¿No te tocó él en Monterrey? Me tocó jugar con él en Saltillo, lo tuve como compañero. Pero, Ciña era muy difícil de marcarlo, ¿no? Sí. Muy difícil. Un tipo muy inteligente para jugar a la pelota. Un tipo que se sabía mover muy bien. Un tipo que vos sabías que lo tenías cerca y cuando llegabas a marcarlo, él no era el más rápido, era el más rápido mentalmente. Ya. Y que eso para mí es muy importante, ¿no? Él llegaba al balón y cuando vos llegabas cerca de él, ya él había dado el pase, o en base a una finta, era de hacerte muchas fintas, sí, claro. Te limpiaba muy fácil, entonces esos tipos eran muy difíciles de marcar. Él, el Chupete Suazo. El Chupete Suazo también. Chupete Suazo también. Es la época que te digo que Monterrey volaban todos, ¿no? Cuando le ganaron al Cruz Azul. Y marcar al Chupete Suazo también era muy complicado. Otro tipo que era rapidísimo mentalmente. Cuando vos llegabas a marcarlo, él ya tenía una o dos jugadas ya pensadas y las ejecutaba. Entonces llegabas tarde. Entonces me parece que hubo muchos jugadores que me tocaron enfrentar muy buenos, pero esos dos fueron de los más complicados.
Ciña y Suazo entonces, y pues sí, muy, muy buenos jugadores. Sí. ¿Verdad? Los mejores jugadores que ha traído la Liga MX, yo creo que junto con Cardoso. ¿Te acuerdas? Sí, pero ese era letal adentro del área. Sí. O sea, Ese era no letal. te tocaba mucho tú por tú con él. No me tocaba mucho, ¿no? Sí, no me tocaba. Me tocó jugar en contra de él, pero sí no me tocaba tanto en la zona. Dentro del área era una bestia. Sí. Era una bestia. Mejor compañero que tuviste dentro y fuera de la cancha. No sé, mira, nombrarte uno, pero Walter El Lodito Jiménez. Me tocó en Veracruz y hoy es mi compadre y somos muy amigos. Leandro Cufré, sí, que Leandro me tocó Cufré, el central del Atlas. Sí, me tocó tenerlo de compañero en Atlas. Sí. Me tocó ser parte de su cuerpo técnico, un gran amigo, una persona que quiero mucho también. Miguel Pinto en Atlas portero. También. El arquero, sí, que me tocó en Atlas también. Entonces, me parece a mí que esos tres, por ahí se me está escapando alguno más, son gente que hasta el día de hoy tengo una amistad muy marcada. Pues son buenos, y pues casi todo del Atlas fue donde más te conviviste con ellos, ¿no? Sí, Manuel López Mondragón, que lo tuve en Veracruz, no sé, te vas acordando, ¿no? Y ahí le vas ingresando. Pero sí, un poquito de todo. Creo que en cada equipo que estuve pude cosechar alguna amistad importante. Oye, extranjero que jugó en México, que era mucho mejor de lo que la gente pensaba. A ver, extranjero que jugó en México, que no que haya jugado conmigo. Que tú lo hayas visto, por ejemplo, que tú lo veías en los entrenamientos y decías, este es un crack, pero la gente no veía, o en los partidos no se notaba, pero tú decías, este... Uno que tuve aquí en Tigres, Cardoso. Okay. Sí. Everton Cardoso. Everton Cardoso, que a él lo trae el travieso, y en los entrenamientos era un jugador extraordinario. Pero nunca extraordinario, despegó. Y no le pudo ir bien. No le pudo ir bien acá en Tigres, pero era extraordinario. Sí. Promesa mexicana que te dolió que no despegara. Promesa mexicana que me dolió que no despegara. A ver. Lo tuve como jugador, llegó a jugar, pero yo creo que con las cualidades que yo le vi en Veracruz cuando lo tuve en la Liga de Balompié y que lo llevé, que estuvo hace poco contigo. Sí. Que me hubiera encantado verlo muchísimo más, Jonathan Espiricueta. Un saludo para Jonathan Espiricueta. Un abrazo grande. Al zurdo ese. Sí. La zurda mágica, le decía yo. Está pendiente el pádel, ¿va? Está pendiente el pádel. Ya me dijeron que juega, pero bueno, ya le vamos a mandar un videíto y le vamos a hacer una reta. Vamos a hacer una reta. El estadio más pesado donde jugaste. ¿Pesado en qué sentido? De la afición, que te sentías... bueno. Ahí... Como te dije, el volcán explota y el volcán empuja, pero cada estadio tenía su dificultad, ¿no? Ir a jugar a Torreón a las 3 de la tarde, me acuerdo que la cercanía de la cancha, de la tribuna, de la gente que estaba pegada al alambre, hacia donde sacabas un lateral, hacia donde ibas a tirar un tiro de esquina, y los insultos y las cosas que te llegaban, que te caían, era difícil esa cancha también. Era el Estadio Corona. El Estadio Corona, el viejo Corona, sí. O sea, para jugar de local el Volcán y para ir a visitar el Estadio Corona. Sí, para visitar, sí, el Estadio Corona. ¿Con qué jugador te hubiera gustado compartir vestidor que no pudiste? Que no se te dio, no que no hayas podido, que no se te dio la oportunidad de haber querido, o sea, que tú hayas querido jugar con él. A ver. De la Liga MX. Que hubiera querido jugar en esa época mía. Sí, me hubiera encantado. A ver, no me tocó, pero me hubiera encantado estar en la época de Guiñac. Me hubiera encantado estar con un Nahuel. Me hubiera gustado estar con un Guido Pizarro. En esa época, ¿no? A mí me tocó estar en el Tigres del Tuca cuando el Tuca regresa, y me tocó Juninho, me tocó Damián, me tocó Lucas Lobo, Chuy Dueña, me tocó Juninho, todos, pero después ya cuando creo que al año por ahí llega Nahuel, o al año llega Nahuel, yo todavía jugaba, pero
no me tocaron ellos de compañero. Y me hubiera encantado esa época. Estar con esa clase de jugadores. Me hubiera encantado ser parte de ese equipo. Sí. ¿Algo en lo que te hayas arrepentido en toda tu carrera? El haber podido entender un poco más a los técnicos en ese momento, en ciertos momentos, y ponerme un poco en sus zapatos. Y ya cuando lo hice y empecé a pensar un poquito como una posibilidad de querer ser técnico, ya veía las cosas de diferente manera, pero ya eran un poquito tarde. Oye, ahorita que me comentas de Lucas Ayala, actualmente pues eres entrenador, ¿qué estilo de entrenador es Lucas Ayala? Mira, a mí me gusta obviamente que el fútbol bien jugado, ¿no? Pero siempre digo que eso depende de la clase de jugadores que tenga, de la materia prima que uno pueda tener, ¿no? Si vos me das el equipo para armarlo totalmente de cero, mi idea es esa. Me gusta ser un equipo protagonista, un equipo que juegue al fútbol, un equipo que intente desde abajo salir jugando de manera limpia, un equipo que sea protagonista y juega en campo rival. Me gusta la presión alta. Me gusta ese estilo de juego, pero todo va a depender de la clase de jugadores que uno pueda tener para desarrollarlo. O sea, ¿serías ofensivo o defensivo? No, me gusta el ir a buscar, digo, los partidos, pero y creo también en que hay partidos y hay ciertas estrategias que podés encontrar para hacerle daño a algún equipo, quizás siendo un poquito más replegado. O sea, todo depende de la circunstancia que se está dando. Totalmente. Okay, ¿qué aprendiste de tus entrenadores que hoy aplicas tú como entrenador? Mira, de todos los técnicos que tuve, traté de agarrarle las buenas y las malas. Las buenas para llevarla a cabo el día de mañana y las malas para no hacerlas, ¿no? Pero de todos he tratado de agarrar buenas cosas. No sé, Víctor Bucetín, me acuerdo, era un tipo, el manejo de grupo. El Turco Mohamed, el manejo de grupo que tenía, el 1 contra 1 que él tenía. TV, no tengo duda que siga siendo de esa manera. TV como persona antes que como futbolista. Y Ricardo Lavolpe era extraordinariamente en la táctica, ¿no? Entonces, de cada técnico que tuve, traté de recopilar y quedarme con cierta información. Okay. ¿Qué jugador te gustaría dirigir en algún momento? Hoy en día hay muchos que me encantaría, pero tres jugadores que te gustaría dirigir. A ver, te voy a decir 3. Hoy hay 2 que están en el mismo plantel, ¿no? Que es un Correa y es un Guiñac. Okay. Y un Canales. Ok, los 3. Ahorita vamos a pasar ya para que me hagas el 11 ideal de con los que te tocó jugar, pero esta es ¿qué tan diferente es gestionar un vestidor el día de hoy a como era antes? Es que depende del plantel, ¿no? Por ejemplo, no sé, un plantel como el de Tigres, como el de Monterrey, como el de América, el Cruz Azul, con gente de mucha jerarquía, de muchos nombres, el mismo Toluca, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Yo creo mucho en esa parte del 1 contra 1, del jugador, yeah. ¿Sí? De gestionar esa parte me parece que termina siendo muy, muy, muy importante, ¿no? No solamente quedarme con la parte del jugador y nada más, ¿no? Porque a raíz del jugador se mueven un montón de cosas. Estar en el día a día con ellos, saber qué piensan, qué sienten, cómo están, cómo se levantaron, si hay alguna dificultad, si está todo bien, estar 24/7 para el jugador y hacerles entender lo que uno pretende de la manera más sencilla. Ya. Oye, ya para finalizar las preguntas, ¿con qué clásico te quedas? ¿Rayados Tigres o América Chivas? Digo, o Atlas Chivas, perdón. Te tocó vivir ambos. Me tocó vivir ambos, sí, me tocaron las dos. Yo creo que la diferencia está, los dos son muy pasionales, okay. Pero me parece a mí que la diferencia está que el de Monterrey contra Tigres, independientemente de cómo vayan los equipos, los dos estadios están llenos. Sí. Y se vive esa semana de una manera que no se vive en Guadalajara. Y para mí en Guadalajara, que me ha tocado varios clásicos, depende mucho
de cómo esté el estadio, de cómo vaya un equipo y otro. O sea que si están en los últimos lugares, la afición de ese equipo no asiste al estadio. Y aquí es vaya como vaya, van a asistir al estadio. Para mí ahí está la gran diferencia. Y de cómo se vive la semana previa. Ya. Aquí, cuando apenas llegás, lo primero que te preguntan es del clásico. Sí, 100%. Y allá no se vive tanto como se vive acá. Sí se vive, pero así como lo que me acabas de comentar, dependiendo de cómo... Esa es la diferencia que yo encuentro, sí. 11 ideal con los que te tocó jugar en toda tu carrera, Lucas. Pues empezamos, te ponemos sería a medio ti. injusto, a ver. ¿Ponemos 4-4-2? ¿O que tú...? Sí, Okay, poner portero. 4-4-2. Portero. Déjame lo escribo por acá, pero no. Portero. Sí. A ver, voy a poner... Jorge Bernal, poner. Ok. Jorge Bernal. ¿En dónde te tocó jugar con Jorge Bernal? En Veracruz. En Veracruz. Ok. Después, 4-4-2 o como tú me digas. Sí. Okay. A ver, lateral derecho. ahí... El piloto Jiménez. Israel Jiménez. Ok. Centrales. Isaac Terraza, a mí me gustaba Isaac Terraza. Pues ese era como tú, los dos eran bien. ¿Y quién qué otro central? Después, bueno, Juninho. Juninho. Ok. Lateral izquierdo. Aunque no era lateral, pero te lo podía cumplir muy bien esa función porque venía incansable. Un Braulio Luna, pone ahí. Volea impresionante, ¿verdad? Que traes. Sí. ¿Te ponemos a ti? ¿O quieres? No, a mí no. Dos? Ahí, en el medio, tuve muy buenos compañeros. Pero bueno, vamos a poner a mi compadre, Lorito Jiménez. Ok. Lorito Jiménez. El Chaquito Jiménez. El Chaco. Ahí al lado, sí, ahí. Chaquito Jiménez. Extremos. Damián Álvarez. Damián. Ok. Lucas Lobo. Lucas Lobos. Ya perdí la cuenta. ¿Cuánto No, nos faltan quedan? dos delanteros. Cuauhtémoc. Ok. Y el otro 9. Vamos a poner a... Cuauhtémoc, no, ya te dije Cuauhtémoc, ¿no? A Buoso. Vamos a ponerle a Buoso. O sea que el 11 ideal de Lucas Ayala es Jorge Bernal, Israel Jiménez, Isaac Terrazas, Juninho, Braulio Luna, Lorito Jiménez, Lucas Lobos, Damián Álvarez, Chaquito Jiménez, Cuauhtémoc Blanco y Matías Buoso. Así es. No, ¿qué no harías con eso? ¿Qué no harías con eso? Oye, pues Lucas, vamos a pasar con una dinámica que traemos de Rookie Memorabilia, ¿verdad? Señores, te voy a poner... va a haber dos oportunidades. Bueno, primero te voy a platicar esta. Vamos a abrir esta caja entre los dos. Vas a ir abriendo un sobre tú, un sobre yo. Si llegas a sacar un autógrafo de cualquier jugador, esta Mystery Box puede ser tuya. Aquí puede haber una raqueta de pádel, puede haber lo que sea, ¿verdad? Ok. Así que vamos. Viene un poquito chica la pala, ¿no? Pues ahorita vamos a desear que venga aquí un autógrafo. A ver. ¿Verdad? Empiezas tú. Vienen aproximadamente como... No hay nada raro, ¿no? En esa caja, ¿no? No. Ok. No, son tarjetas de jugadores. Estas son son del Mundial. Sí, son Donruss, pero pues tratar de sacar un autógrafo. Y sacando el autógrafo, en automático, esa Mystery Box es tuya. Son un chorro de tarjetas, güey. Mira, a ver, ahí las vas sacando y si quieres frente a las vas mostrando o para atrás, lo puedes hacer para que tú la vayas viendo para que ahí para tu cámara o... Ok, ¿así? ¿Acá las puedo tener así? ¿Ahí se ve? ¿Así? Ok, ahí. ¿Y qué hago? ¿Saco...? Las vas sacando para acá, sí. A ver ¿Saco una? Vas sacando así una, tin. No. Si quieres le puedes ir haciendo así rápido, no pasa nada. Es Rubén Díaz, ¿no? Rubén Díaz. Rubén Díaz. Sí. No sé quién es. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Este es Florian Wirtz. Florian Wirtz, buen jugador. Saqué a Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez.
Azul. Bueno, qué desastre. Malik Tillman. Malik Tillman. ¿Quién es este? Julián Álvarez también. Otra vez, repetido, salió. Mira. Cancelo. Joao Cancelo. Pascal. Pascal Grosso, si no. Diego J. Diego Jota. Federico Di Marco. Federico Di Marco. Y este es ¿Qué dice ahí? Souleymane. 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 Ok. Y Gustavo Puerta. Gustavo Puerta. Me te voy a dar un sobre más. Y si no, pasamos. Nada, no saqué. Fíjate que todos los que han venido. Ay, todos, espérate, pues nada más han venido 4 horas. Los que han venido. ¿Qué tenía que nuevos, venir acá? Un autógrafo. A ver si fue el que se cayó. Puede ser un autógrafo o una tarjetita Kaboom. Una tarjetita Kaboom. Griezmann Griezmann. y Cole Palmer. Cole Palmer, ok. Ahora me vas diciendo a mí, pero yo creo que no. Si no sale aquí, pues ya. Lili Yajons. Nada. Ugarte, buen contención. Marcos Acuña. Ajá. No sé que no vamos a sacar nada otra vez, hombre. Raspadori. Bellingham. Mira, Bellingham. Camavinga. Sí. Termofi. ¿Quién es? Limian Endaye. Dusan Blajovic. Giovanni Lo Celso. No, hombre, no salió. No, la verdad es que no venían los autos. No, sí vienen. Sí deben de venir, pero no en este tipo de cajas. Pero bueno, no te preocupes. Te tengo otra oportunidad. A ver. Te puedes llevar lo que hay en esta Mystery Box. Ujú. Si nos cuentas una anécdota, si quieres. Tú Ok. también puedes tomar la decisión, puedes tomar la decisión de decirme, ¿sabes qué, Marcelo? Realmente no me interesa contarte No. una anécdota que te haya sucedido dentro del ámbito del fútbol, ya sea en el vestidor, ya sea alguna bronca, algo que no, algo No, que bronca no, no. algo que no haya sabido la gente, que dices, esta es una buena anécdota muy fregona En es que- esa época, dentro de esa época mala de Tigres, Ok, voy a contar una buena, que fue muy buena, porque fue Sí, en el sí. Interliga, ok, donde íbamos a entrenar, íbamos rumbo al entrenamiento una mañana, y realmente las cosas no estaban bien. Empezamos a cantar en el camión rumbo al entrenamiento, que queríamos Disney, que queríamos ir a Disney en vez de ir a entrenar. Al otro día teníamos partido. ok. El técnico accede, después de mucho de ir cantando, Disney, Disney, Disney. Y después de como 10 minutos cantando, el técnico cede, no voy a omitir el nombre del Ajá, técnico, eso sí. cede al pedido. No fuimos a Disney, pero fuimos a los parques al otro, a Hollywood creo que fue. A Universal, A Universal. Universal, Ajá. a los estudios Universal. Y la pasamos sensacional, desde la mañana tempranito, en vez de ir a entrenar, fuimos a los estudios, todo el día en los estudios, y al otro día ganamos. O sea, para cambiar un entrenamiento por Cambi- Universal Studio. Así es, y nos fue muy bien. Y fue muy bien. Bien merecida esta caja. Bien merecido, Lucas. Pues este es un regalo para empezar a decirte, pues me convenciste con esta anécdota. Te quiero dar este regalo por haberte tomado el tiempo de venir aquí conmigo para este gran episodio número 4. Si quieres abrir, A ver. puede venir una tarjeta, puede venir lo que tú quieras. No, lo que tú quieras no, porque si no, A ver. aquí. No, mira qué camiseta. Y si quieres, viene firmado obviamente. Ah, qué buena. Acá Pero- la puedo mostrar, pero mira. puedes mostrar para acá. De Guti, jugador número 14 de Guti del Real Madrid. Lucas, esa quiero que te la lleves. Tengo ahí un contacto, si la quieres Muchísimas enmarcar, gracias, la quieres guardar. Yo estoy muy agradecido contigo. Muchas gracias, Marce. No, al contrario, ahorita te la llevas también aquí con esto. Va. Nada más si me das, traigo aquí una playera con la que te tocó. Si me puedes ayudar a firmarme para Marcelo Rodríguez. O Ok. Marcel para Marcelo. De parte tuya. Espero que te la hayas pasado a todo dar. Te deseo también de corazón que te vaya muy bien en este próximo episodio de tu carrera, que es auxiliar técnico de la selección de Colombia en Kings League, para que lo vayan a ver, ¿verdad? Es de el primer mes en enero,
Es en enero. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Marce, por la invitación. La pasé muy bien. Creo que estuvo linda la charla. Espero que los haya divertido un rato. Y bueno, muchísimas gracias. La pasé muy bien, como te dije. Y sí, estamos hoy en el mundo de la Kings. Hace 2 añitos que estamos ahí. Estamos muy contentos también. Agradecido con la gente que me dio la oportunidad. Y hoy, bueno, el pibe Verdirame me da la oportunidad de un gran amigo, una persona que quiero muchísimo también, y me da la oportunidad de poder ir a mi primer mundial con la Kings y estar ahí al lado de él como auxiliar ayudándolo en la selección de Colombia, que arranca el 3 de enero y el 1 de enero nos vamos para Brasil. Luego, iniciando el año. Así es. Oye, última pregunta que se me olvidó hacerte. ¿A quién nominarías para que viniera a abrir tarjetas y que se lleve un regalo con nosotros? Alguien que tú digas, no, pues puede ser este. No, no lo comprometas tanto, si quiere tener la oportunidad, qué bueno, y si no... Otro jugador que pudiera venir. O alguien que tú veas. A ver, otro jugador que pudiera venir. No sé si un Dueñas. Jesús Dueñas. ¿Te parece un Jesús Dueñas? Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Pues, ojalá se anime Jesús Dueñas. Ojalá que se anime entonces. Así es. ¿Sí? Le mandamos un abrazo grande también. Un abrazo, perfecto. Pues te agradezco mucho, Lucas. Gracias por haberme dado la oportunidad, como te lo comenté, de este gran episodio. Y pues muchas gracias, hermano. ¿Con algo que deseas agregar? No, nada, mandarle un abrazo grande a toda la gente y bueno, nada más agradecerte nuevamente por la invitación. La pasé muy bien. Saludos, gente, y muchas gracias.